si el salario mínimo que conocemos en Sonora, en México, lo que está ocurriendo en el país no es suficiente para lo que ocurre en el país, para lo que le demanda. ¿Con cuánto cree usted que le haríamos diariamente para ganar y para estar bien? Platíquenos, por favor, para tener una idea de lo que usted cree que se necesita. ¿Cómo están los salarios en Sonora? ¿Cómo están? ¿Cuánto se gana? Verá, le voy a comentar. Saludos, Pacorro, Erson, buenos días a quienes se siguen reportando por ahí. A ver, voy a abrir con Luis Huesca porque se tiene que ir. Luis Huesca va a salir fuera de Hermosillo y por el horario que tenemos de los temas no quisimos dejar de entrevistarlo porque él es el experto que tiene el pulso sobre cómo se gana en Sonora, cómo están los salarios en Sonora. Primero la aprobación del salario mínimo Luis Huesca y el paralelismo obligado con Sonora. Buenos días, ¿cómo estás? El doctor Luis Huesca del CIAT. ¿Qué tal? Buen día, Luis Alberto. Buenos días a nuestra audiencia y ¿cómo estás? Bien, gusto en saludarte. Teníamos mucho que no hablábamos contigo, pero siempre en estos temas, pues te pedimos auxilio para ayudar a desglosar pues cómo está Sonora más en lo que se viene para el próximo año con esta noticia del salario mínimo. Claro, sí, mira, hace apenas, bueno, el día de ayer, ¿no? O antier, que nos dan esta noticia y pues resulta que no hace menos del mes, yo estuve también colaborando con Proyecto Puente cuando estuvo por ahí Conrado, que tú ya pues andabas en tus nupcias. Y bueno, pues resulta que hablamos de este tema porque había salido una noticia de la Coparmex. Lorenzo Real nos decía que él a nivel nacional habló precisamente al Proyecto Puente, diciendo que ellos proponían un aumento del 19%. Esto, incluso este 19% se quedaba corto con lo que se requería ya en el país para poder superar este rezago que trae el salario en México, ¿no? Entonces, esto era subirlo a 95 pesos y esto equivaldría, según Lorenzo Real, equivaldría a nivelar la línea de bienestar de la pobreza de Coneval per cápita, es decir, lo que cuesta es el costo de vida por persona promedio en un hogar. Entonces requeriría pues un salario para comprar el costo de vida, pues solo sería 95 pesos, y esto si lo elevamos a nivel mensual, pues nos está dando alrededor de un salario que supera la cantidad pues que nos están mostrando ahora con son cerca de 3,000 pesos mensuales. Entonces ya vimos que esto no superó, esta cantidad que nos están dando ahorita es apenas el 10%, pero lo están anunciando como si fuera la gran cosa, y resulta que esto estaría aumentando el salario mensualmente. ¿Por qué mensual? Porque la gente, trabajador, vemos el salario mes a mes, ¿no? Como que es como va llegando el trabajador mexicano mes a mes, y hablamos de los salarios de nuestra gente, o sea, de lo que gana la gente en promedio, y es la gran masa de cantidad de trabajadores que están percibiendo estas cifras. Entonces, es importante pues, hacerlo mensual para que la gente lo pueda asimilar con el poder de compra. Entonces, pues son 2,640 pesos. Pasamos de 2,400 a 2,640. Entonces, mensualmente 200, significa 240 pesos más al mes. Y si observamos los datos, antes de pasar a Sonora, si observamos los datos de lo que podía comprar el salario, si nos vamos desde el 2005, que es el dato que nos ofrece Coneval, cuánto ha caído el poder adquisitivo hasta el 2017, pues cuánto compraba el salario en cuanto a canasta básica, por ejemplo. ¿Esto qué significa? Medir el salario dividiéndolo por lo que ha aumentado la canasta alimentaria, y resulta que el salario estaba comprando en promedio cerca de 2,000 pesos en el 2005, y en el 2007 está comprando apenas 1,596 pesos con 70 centavos. O sea, tenemos una pérdida de cerca de 400 pesos
desde el 2005 a la fecha, ¿no? Entonces, claro que tenemos en medio una crisis, la del 2009, que cayó la producción, cayeron indicadores económicos, la gente perdió trabajos, pero esto del 2009 a la fecha, entonces la pérdida fue de 1.700 a 1.596. Entonces, observamos que todavía no nos hemos recuperado de esa crisis, y por eso me fui hacia atrás, ¿no? Para poder analizarlo en retrospectiva. Y no me fui el año pasado ni el antepasado, me fui hasta el 2005 y luego con la crisis. Entonces, esta caída libre de los salarios no se recuperan con este aumento de apenas 10%. Y ya nos decía Lorenzo Real, es que hay que aumentarlo 19% y sería nivelarlo al costo de vida en México, pero claro, per cápita, o sea, lo que el salario mínimo compraría para una persona en el hogar. Esto significaría, y lo platicaba también en cabina con ustedes hace unas 3 semanas o no más del mes, que resulta que esto implicaría pues que ya los nuevos trabajadores pues posiblemente no se van a casar, ¿no? O sea, van a vivir solos los que trabajen con un salario mínimo, porque pues no les va a alcanzar más que para ellos. Entonces, digo, es una analogía, pues, si quieres, un poco burda, pero sí hay que explicarle entonces a la audiencia que en México sí hay gente que trabaja todavía ganando esta cantidad, y que en el sector formal son cerca de 500,000 de personas, ¿no? Entonces, bueno, para Sonora, no sé si quieras comentarme algo. Sí, a ver, ¿qué significaría, qué significa en la escala de salario para Sonora y cómo lo cerramos? Porque el gobierno nos presume 62,000 empleos generados, pero no habla de la calidad de esos empleos o de cómo se ganan esos empleos, Luis. Claro, mira, ese es un reto. Sonora ha entrado en una inercia que digamos no podemos salir de un círculo vicioso que si bien no estamos tan mal, estamos mejor que el promedio nacional. Eso sí, seguramente sí, porque desde la crisis del 2009 a nivel nacional el poder adquisitivo no se ha recuperado. Muestra una mejoría penitas en 2017, pero en Sonora traemos una inercia que no hemos roto desde el panismo. O sea, cuando entra el panismo en el 2009, que entró, ellos entran con una crisis, sí es cierto, ¿no? Pero el empleo entró en una etapa cíclica, es decir, en cuanto a su calidad, mejora y empeora, y los datos que hacen que empeore no se ha podido revertir con lo que va este sexenio. Entonces, si bien se ha generado la cantidad de empleos que sí están más o menos, la recuperación ha venido a nivelar la oferta, la oferta que venía demandando empleos, o sea, es decir, los nuevos oferentes, la nueva mano de obra que está demandando empleo en Sonora, pero su calidad no ha sido la mejor, y los salarios podemos observarlos. Ya están los datos pues del segundo trimestre de este año, y si observamos lo que están ganando, por ejemplo, los que tienen estudios con prepa, que es, digamos, el nivel mínimo que están requiriendo las empresas por su calidad de mano de obra, los que tienen prepa y están trabajando en el sector formal apenas están ganando entre 5,700 y 7,800 pesos, el mejor pagado, ¿no? Los que tienen preparatoria. Entonces, si lo pasamos a universidad, 5,770 a 7,890 pesos, con prepa, ¿no? Con prepa. Con prepa. A nivel mensual, exactamente. Entonces, los que están trabajando y tienen universidad, grado universitario, están ganando entre 9,000 y 14,600 pesos promedio. Esto significa que no todos lo ganan, es una media, ¿no? Hay gente con universidad que está trabajando y que apenas está logrando 8,000 pesos, es decir, entonces estas personas que si son los nuevos entrantes al mercado laboral que están logrando esos empleos nuevos, pues no están, digamos, ganando una cantidad que paga lo que le invirtieron a sus estudios, ¿verdad?
Entonces, el dato es duro y si lo vemos a nivel, por ejemplo, algo tan sencillo como, ¿pueden los salarios con este aumento, digamos, recuperar el poder adquisitivo perdido? La respuesta es no. El mínimo lo que se requeriría es haberle dado un aumento al casi al 20%, que es lo que proponía la Coparmex a nivel nacional con Lorenzo Real, que es el analista económico de ellos, y esto implicaría haberlo subido, pero per cápita, ¿no? O sea, apenas el costo de lo que da Coneval. Sin embargo, la propuesta que se ha manejado en niveles académicos es que se nivele, que el salario mínimo debería valer 3 salarios mínimos, entonces es decir, 240 pesos. 240 pesos diarios, sí empoderarían a la base, es decir, a los más pobres de los pobres, que son ese 10% de mexicanos que están trabajando por un salario mínimo, ¿no? Entonces, sí, esto mismo se ha revertido en términos fiscales, tanto para Sonora como a nivel nacional, en un bajo poder adquisitivo que ni siquiera logra, digamos, aumentar la base gravable del ISR. Llama la atención también esta medida de hace un mes que está platicándose en el Senado en México, y de aumentarle algo que se llama subsidio al empleo. Antes le llamaban crédito al salario, los contadores fiscalistas lo van a entender. Esto significa que los que ganaban menos de 7,380 pesos no estaban exentos de pagar ISR o una proporción de él. Entonces ahora el Senado lo está queriendo aumentar a 10,000 pesos. Esto qué curioso, pero es como estarse dando un balazo en el pie, ¿no? Por el mismo gobierno y la misma Secretaría de Hacienda, porque es como aceptar que están tan bajos los salarios que ahora tenemos que exentarles hasta los que ganen 10,000 pesos, porque no les alcanza para poder pagar el impuesto sobre la renta. Entonces, qué curioso, en lugar de estar buscando medidas que favorezcan el salario realmente, no esta miseria de 8 pesos diarios al salario, sino que aumentara realmente. O sea, el salario debería de haber aumentado, no a 80, ¿cuánto fue? 80. Entonces, perdón, claro, ¿A cuánto debió haber aumentado? ¿200 pesos mínimo? a 240 pesos. O sea, 240. claro, ese hubiera sido el aumento real. Si lo calculamos, pues realmente son pasar de 80 pesos a 240. Esto sí hubiera implicado un aumento en, digamos, en unidades de pesos de 160 pesos, pues, ¿no? O sea, haberlo aumentado al menos 2 salarios mínimos más, es lo que se requería. Y con esto, mira, obviamente no se debería ir en escalada, porque sabemos que hay sectores, hay microempresas pequeñas que la pasan mal, porque la carga del seguro social es muy pesada. Entonces, ¿qué se ha hecho en otros países? Pues el mismo gobierno, los gobiernos de otros países lo que hacen es ayudarles a pagar las cuotas de seguro social, las absorbe el gobierno, y en esa medida las pequeñas empresas pagan mejores salarios, y así se genera un círculo, se rompe con el círculo vicioso, y de esa manera ya cuando pueden crecer a la vuelta del segundo, del tercer año, estas empresas empiezan ya a mejorar, la economía mejora, y pueden contribuir después al seguro social. Pero en México hay empresas que la pasan muy bien. El sector empresarial tiene utilidades que no están mal. Las utilidades mexicanas superan el 50%, y el sector financiero, los datos recientes son que el sector financiero tiene tasas de rentabilidad de arriba del 80% hasta el 120%. Son los datos recientes de Banxico del año pasado. Entonces, partiendo del sector financiero, si observamos los profesionistas, y nos pueden estar escuchando, que trabajan en bancos, en sistemas, en agencias de seguros, les han de pagar, la verdad, pues poco, ¿no? Entonces, si observamos lo que podrían pagar de esas empresas con alta productividad, pues no lo están haciendo. O sea, entonces podemos escuchar todo un discurso de las cámaras empresariales que la carga de seguridad social es muy alta, que la productividad no es la más adecuada en México,
y resulta que los datos pues son los contrarios, ¿no? ¿Qué debe pasar, te pregunto por último, Luis, para que haya aumentos dignos? Con 240 pesos mínimo debió haberse actualizado. ¿Qué debió o qué debe pasar en Sonora, que tiene salarios tan bajos? El promedio del salario sonorense, ¿cuánto es? ¿6,000 pesos al mes? ¿Cuánto es? Bueno, la masa, que ya lo hemos desglosado por categoría otras veces ampliamente, la desigualdad como está, igual no sé si traiga los datos, pero ¿qué debiera de pasar para que se mejorara el salario del ciudadano? Sí, claro, mira, no hablamos tampoco de establecerlo por casi como que por decreto, ¿no? Porque también México sigue estando muy centralizado, estas decisiones están al interior de la CONASAMI, que es la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, pero sin embargo sí podría haber algún tipo de decreto, incluso a nivel local, en nuestro Congreso local, y por qué no que Sonora fuera punta de lanza en esa temática, en el que cada empleo que se genere tuviera realmente el poder adquisitivo, en el cual la calidad, o sea, para precisamente revertir la tendencia laboral de la pobreza que anda oscilante, que de hecho el dato es interesante porque nos hace observar cómo, si observamos gráficamente lo que sucede durante el primer trimestre y durante el tercer trimestre, el empleo malo crece en Sonora, el empleo mal pagado. Entonces, hay que observar qué tipos de empleos y sectores están repuntando en el primero y tercer trimestres para poder revertir esa tendencia y observar qué empresas precisamente están remunerando, dónde se generan esos empleos, porque precisamente si son empresas de alta productividad, empresas exportadoras, empresas manufactureras o empresas de alta productividad, pues sí puede haber un llamado de atención para poder, digamos, ventanear de alguna manera en términos también productivos y en afán de revertir la tendencia esta del empleo malo que está cíclica en Sonora. Por ejemplo, en Coahuila tiene una caída libre de empleo malo desde la crisis. No ha generado un solo empleo que no que no sea de calidad en Coahuila. Entonces, Coahuila tiene un sector manufacturero muy amplio, poquito más fuerte que Sonora, pero es una industria similar en el tema del sector automotriz. Entonces, la política puede venir de la estrategia, finalmente puede venir en el seno de Congreso local, en donde se generara alguna medida que no por decreto aumente los salarios, pero que sí haga que se permitan observar las utilidades de las empresas para poder observar internamente. La Secretaría de Hacienda local del Estado las conoce. Entonces, de esa manera puede venir una medida que se les exija finalmente a las empresas que sí pueden pagar mejores salarios, que empiecen a hacerlo. Y en todos los niveles, ¿no? A nivel profesionistas o a nivel con trabajo, o las que empleen trabajo menos calificado. Pero sí es muy importante empezar por la base, o sea, precisamente para que también esta medida no se fuera sobre los precios y generar un poco de inflación. Lo importante es rescatar a la base, o sea, y ahí estoy de acuerdo yo con Lorenzo Real cuando él habla de empoderar a la base, que es precisamente rescatar a la base más baja, o sea, los trabajos menos calificados, los cuales están ganando apenas un salario o hasta 2 salarios mínimos, ¿no? Y no superan el umbral de 3 salarios que nos dice Coneval. Y esta medida yo pienso que puede venir en el seno del Congreso local del Estado, ¿no? Una medida que vaya precisamente para empoderar a la base más pobre y pues a través de alguna iniciativa interesante poder revertir, o sea, que se observe con transparencia las utilidades de las empresas, y de esa manera Sonora podría empezar ya a generar, y ojo, no es por decreto, es solamente una medida económica que a todos nos beneficia. Esto está buena, que las empresas transparenten su utilidad, sería bueno. ¿Qué es lo que ganan de extra para que haya una sociedad más participativa, dices, por ejemplo, más equitativa? Uh-huh. Sí, perdón, no te escuché lo último. Te digo, transparentar la utilidad de las empresas para que haya una sociedad más equitativa, ¿a eso te refieres? Sí, porque también hay que recordar que estos empleos, estos miles de empleos nuevos que están generando en cantidad, no van a aportarle mucho, y el empleo de mala calidad va a seguir siendo cíclico,
y no vamos a romper ese círculo vicioso. Y hay que recordar el tema de que en Sonora repuntó la desigualdad. Entonces, la desigualdad sí se puede revertir con esto que hablamos de las utilidades. Esto que acabas de decir, último precisamente, que acabamos de comentar, es lo que se requiere, porque la desigualdad a nivel, si nos codeamos con Baja California, ellos tienen la desigualdad más baja que nosotros. Y a nivel nacional, la desigualdad de los salarios, no me refiero a la desigualdad del ingreso del hogar, que esa sí es mucho más alta. La desigualdad de los salarios en Sonora anda rondando el punto 40, el 40% de medida con un índice que es muy estándar, que se llama índice de Gini, y este índice cuando llega a 1, las cosas ya puede haber un conflicto social, y este índice en Sonora anda en punto 40, y en Baja California está en punto 29. Entonces, esto nos puede hablar de que en Baja California hay menos, está más tranquilo el tema, hay menos diferencia pues entre los trabajadores, entre los asalariados. Y en Sonora tenemos 11 puntos arriba este índice, entonces habla de que las diferencias se han ampliado las brechas y hay una élite en el 10% más alto de los salarios que en promedio pues anda rondando los 27, 28, 30 mil pesos su promedio, cuando a nivel nacional el promedio del grupo, del decil salarial más alto, no supera los 20 mil pesos, ¿no? Entonces en Sonora se han ampliado las distancias de los que ganan, de una élite de un 10% que gana mucho, con respecto al 90% de la población que ganamos en promedio la mitad de lo que gana el 10% más alto. Entonces, esta desigualdad hay que revertirla. ¿Y cómo la revertimos? No se va a revertir sola, generando empleos así nada más, ¿no? En cantidad. Hay que revertirla con esta medida, como te comento, la de las utilidades. ¿Cuánto costaría esto? Es importante también mencionar. Si bien en términos monetarios, ahorita el dato no lo tengo, pero sí tengo el dato relativo. Para Sonora esto puede costar alrededor de 1 punto del PIB. Es decir, si Sonora viene creciendo a tasas de 5%, 5,5%, que es lo que crecimos el año pasado, pues si se destinara, vamos a decirlo así, de una forma hipotética, de alguna manera las empresas dedican en Sonora, que generan la riqueza, y dedican 1 punto del PIB, de ese crecimiento, a los salarios, pues esto se revierte. O sea, no está tampoco tan complicado, tan difícil salir de esto, ¿no? En gasto social también, pues Sonora no andamos un poco mejor que a nivel nacional, porque a nivel nacional lo que es el programa Prospera gasta menos de 0,5 punto del PIB a nivel nacional. En Sonora la política social sí está cercana al punto del PIB. Entonces, esto habla de que tenemos más o menos cubierto a los pobres, pero sin embargo el tema es como dar 2 pasos adelante y luego de repente dar uno hacia atrás, pues, ¿no? El tema de la desigualdad. Entonces hay que combatirla como con esta medida de ventanear las utilidades. Y claro, ahí vamos a observar los sectores débiles, el sector que es de microempresas, las pequeñas empresas y las empresas dedicadas a todavía actividades como puede ser, por ejemplo, los productores de leche. Los productores de leche en Sonora, es importante apoyarlos. Ellos apenas están ganando en promedio 14,000, 16,000 pesos al mes de utilidades netas. Entonces, todo el esfuerzo que hacen ellos para producir leche, los productores de leche, y ellos apenas les viene quedando una utilidad mensual de unos 15, 16,000 pesos, pues el de que decir que algo está pasando en este sector importante, sobre todo de un producto tan básico que es la leche en Sonora, y hay que apoyarlos. Entonces al sector de leche, productor de leche, en el CIAP tenemos estudios recientes que hay un foco de alerta ahí porque no están ganando grandes cantidades, pero por otro lado tenemos empresas como Bachoco, que es un líder y es casi un monopolio a nivel nacional, en el cual debería de observarse los salarios que están pagando. Entonces, y no son tampoco los mejores salarios, y esto lo podemos observar con su tabulador, así sencillo, ¿no? Entonces, yo creo que el Congreso local tiene mucho que hacer ahí y deberíamos de exigirle al Congreso local que se pongan a trabajar en esta materia porque se están viendo lentos, así de sencillo. Que sería con una legislación de que, nomás por último, brevemente, de topar la ganancia de las empresas o de obligarlas a transparentar. Con eso me quedo.
Sí, claro, o sea, el vigilar, observar, vigilar, porque tampoco se trata de estar fiscalizando esto, o sea, es observar y de una manera cordial con las cámaras empresariales, observar las tasas de utilidad que están teniendo en nuestro estado, porque hay sectores, como sobre todo lo están dentro del sector financiero, y sector industrial, agroindustrial, que tienen utilidades altas, utilidades que oscilan el 80, el 120% anual. ¿Y cuánto están aumentando los salarios? O sea, si vemos para lo que es para la empresa la utilidad, el beneficio, para el trabajador la utilidad es el salario. Y el salario, pues apenas este aumento vino a representar pues un 10%, que no compensa la pérdida que trae desde la crisis del 2009, ¿no? Totalmente. Muchas gracias, Luis. Como siempre, un honor enriquecer el debate contigo y estamos en contacto. Buenos días. No, gracias a tu audiencia y todo esto está respaldado, ¿eh? Tenemos los estudios, tenemos todo esto está, no estoy diciéndolo nomás por decirlo, hay cálculos al respecto de cada palabra que he dicho. Totalmente de acuerdo. Adelante, estoy abierto a mostrar esto. Muy bien, está muy pero más que interesante. Gracias, Luis Huesca.